para el sermón vamos a estudiar o regresar a nuestro estudio de la primera epístola de Pedro a varias iglesias. Primero de Pedro, y estamos en capítulo 4. Hace muchas semanas que estudiamos esta epístola. Hicimos nuestro estudio en Miqueas por 6 domingos y yo estaba ausente de vacaciones por otras semanas, etc. Entonces quiero brevemente repasar un poquito de Primero de Pedro para ayudarnos a entrar en capítulo 4 y resumir nuestro estudio. Hemos visto en toda la epístola de Primero de Pedro que Pedro mueve constantemente entre dos cosas. Entre, de un lado, las verdades del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho para nosotros? Y la gloria que Él ha comprado y procurado para nosotros. Esto es de un lado, y mueve constantemente entre esto y al otro lado los mandamientos del Evangelio, cómo debemos vivir como consecuencia o como resultado de quién es Jesús y lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces, estas dos cosas, el Evangelio y cómo debemos vivir como una reacción al Evangelio, constituyen más o menos la estructura constante de esta epístola de Pedro. Y vamos a ver las mismas cosas en el texto de hoy. También hemos visto que Pedro utiliza varias metáforas o nombres para nosotros. Nos describe como el nuevo Israel. Somos exiliados, estamos en Babilonia, estamos en el exilio. No hemos llegado a nuestra patria, a nuestra herencia, a nuestra Canaán, aunque Jesús ha ganado y comprado Canaán para nosotros, la gloria venidera. Él ya entró, Él ya ha preparado esta gloria y nos está preparando a nosotros para aquella gloria. También nos describió como el templo de Dios. El fundamento la piedra angular principal es Jesús, los apóstoles y los profetas el fundamento, y nosotros las piedras vivas que constituyen el templo de Dios en el cual el Espíritu de Dios mora y ejerce su poder. Ahora, en los últimos versículos de nuestro estudio, en capítulo 4, Pedro nos dijo que debemos amarnos los unos a los otros fervientemente o fuertemente, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos hospedarnos, que debemos servirnos según el don que ha recibido cada uno. Debemos ministrar o servir este don a los demás. Debemos amarnos, servirnos, hospedarnos, porque somos una familia. Somos peregrinos en el mismo grupo, yendo de Babilonia a Canaán o de Egipto a Canaán. Todas estas metáforas que Pedro usa para nosotros. Ahora bien, ¿cómo este pueblo santo yendo a Canaán? Las páginas. Está bien. ¿Cómo este pueblo santo yendo a Canaán, cómo debemos vivir? Como un pueblo santo, en santidad. Y los versículos en el texto de hoy tratan de qué va a pasar si nos dedicamos a vivir una vida santa. No será fácil. No será fácil. ¿Por qué? Porque Satanás quiere atacarnos. Porque somos tentados por muchas cosas. Entonces estos versículos describen la necesidad de la perseverancia hasta que lleguemos a la Canaán que Jesús ha comprado para nosotros. Leamos entonces 1 de Pedro 4, los versículos 12 al 19, y luego el sermón tendrá 5 puntos. 1 de Pedro 4, 12 al 19. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. En 1 de Juan, el apóstol Juan habla de los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo o de Satanás. Y los hijos de Dios hemos sido liberados de la prisión de Satanás y trasladados a la familia de Dios, ¿verdad? Satanás, a él no le gusta esto. Y él no nos va a dejar ir tan fácilmente. Él nos va a atacar, Él nos va a tentar, Él nos va a distraer, Él nos va a molestar toda la vida. Y Pedro nos está preparando para esto, para esta lucha, esta batalla, esta guerra entre nosotros y Satanás, entre nosotros y el mundo, entre nosotros y la carne, entre nosotros y el pecado. Y en este texto, Pedro nos enseña cómo perseverar. Cómo permanecer fieles bajo tentación y bajo aflicción y bajo la presión del mundo. Nos da varios mandamientos. Y en la estructura del sermón sigue los mandamientos de Pedro. Y también él añade varias explicaciones o razones que justifican los mandamientos mismos. Entonces vamos a ver 5 mandamientos con 5 razones, una razón para cada mandamiento. Punto número 1. No se sorprendan, sino gócense. No se sorprendan, sino gócense. ¿Qué es que no debe sorprendernos? Pedro dice, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes. Hay un fuego que nos amenaza y que nos calienta o nos quema. Y Pedro dice, no se sorprendan. Pero ¿qué es este fuego? ¿Qué es el fuego mencionado por Pedro? Es la presión del mundo, la presión de la carne, la presión del diablo que nos tientan a abandonar a Jesús. Hay un fuego que nos hace sentir incómodos, sino doloridos. ¿Cuáles? Adoloridos, gracias. Adoloridos, que nos hace decir, ay, no quiero hacer esto. Estamos perseverando en el camino del Señor y hay un fuego que dice, no camines en este camino. Y decimos, no quiero pasar por el fuego, porque Satanás ha puesto un fuego en este camino. Pero Dios nos ha llamado a caminar por medio de este fuego, por cruzarlo, y nos ha prometido protegernos. Dios convierte el fuego en algo que nos perfecciona. Entonces, cuando Pedro menciona un fuego que arde entre nosotros en capítulo 4, debemos recordar que ya mencionó este fuego en capítulo 1. Noten en el boletín que en 1 de Pedro, capítulo 1, en los versículos 6 al 7, Pedro dijo esto: en esto se alegran, en la salvación que Jesús ha ganado para nosotros, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego,
sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. El fuego es las diversas pruebas que nos afligen por ahora o momentáneamente. Diversas pruebas y aflicciones. Aflicciones que nos tientan a decir, ya no quiero seguir a Cristo. Ya no quiero caminar en santidad. Ya no quiero esta presión de mis familiares, del mundo, de mi jefe, de mis amigos, de mis vecinos, de otras personas. Ya no quiero esta presión acerca de seguir al Señor y vivir una vida santa. Ya no. Pero Dios dice, pasa por el fuego y el fuego te purificará. Te ayudará, te hará más fuerte. Y no debemos ser sorprendidos si experimentamos el calor de este fuego en esta vida. Es necesario, dijo Pedro en capítulo 1, que pasemos por diversas pruebas por un tiempo para perfeccionar y purificar nuestra fe. Pero Pedro nos da una razón, una explicación, un argumento para fortalecer nuestra fe en las pruebas. Nos dice que debemos gozarnos, sino gócense, debemos gozarnos cuando pasamos por el fuego. Pedro, estás loco, nadie se goza por pasar por un fuego. Esto es tontería, esto es una locura. Pasar por un fuego y decir, ¡ay, qué bueno! Me gozo. No, ¿cómo puede él decir, no se sorprendan, sino gócense? Porque, dice Pedro, si participas de las aflicciones de Cristo, también participarás de su gloria. Dijo antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Cuando seguimos al Señor, estamos participando de sus aflicciones. Pedro ya dijo en otra parte de la epístola que el sufrimiento de Jesús es un modelo para nosotros y debemos seguir en sus pasos. Por seguir en sus pasos y padecer el mismo sufrimiento o el mismo tipo de sufrimiento, nosotros estamos participando de sus aflicciones. Él sufrió y luego entró en la gloria. Nosotros también debemos sufrir y luego entrar en la gloria. Él sufrió para comprarnos esta gloria. Nosotros sufrimos no para comprar nuestra salvación o nuestra gloria, sino sufrimos como el camino que dirige hacia la gloria que Jesús ya nos compró. Y los que dicen, no quiero este camino, ni quiero este sufrimiento, están abandonando al Señor. Pero los que se sujetan, los que se someten al sufrimiento y padecen fielmente, están participando de las aflicciones de Cristo con la aseguranza y la certeza que así como han participado de los sufrimientos de Jesús, también participarán de la gloria de Jesús. Entonces nosotros nos gozamos cuando pasamos por el fuego, no por el fuego mismo, claro que no por las aflicciones y las pruebas, sino que nos gozamos porque sabemos que es el camino hacia la gloria. No se sorprendan, sino gócense porque este es el camino hacia la gloria que Jesús nos ha comprado y Él ya pasó por este camino. Es un camino santificado. Es un camino ya preparado para nosotros. No estamos solos. No debe sorprendernos. Ay, pero yo pensé que la vida cristiana sería fácil y estrecho el camino. Pues el camino sí es estrecho, pero no es fácil. Porque Satanás, ya lo dije, él no está contento con que sus hijos escapen de su prisión y se unan a otra familia, la familia de Cristo. Satanás es celoso para sus propios hijos y él quiere destruirnos, nos odia. ¿Cómo podemos nosotros perseverar en estas diversas pruebas?
por no ser sorprendidos, mantener nuestras expectativas y también gozarnos sabiendo que la prueba dirige a la gloria, que la aflicción dirige a la salvación. Si participamos de las aflicciones de Cristo, también participaremos de su gloria. Y hermanos, ¿vale la pena sufrir unas décadas aquí en el mundo para participar en una gloria eterna? Sí, claro que sí. ¿Es fácil? No quiero decir que sea fácil, pero ¿vale la pena? Sí, no hay comparación. Segundo, no padezcan por el pecado, sino por la santidad. Pedro dice en versículo 15, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Pedro dice que nosotros vamos a sufrir en esta vida. No sean sorprendidos, no se sorprendan, pero no todo el sufrimiento que sufre el cristiano es el sufrimiento cristiano. Si yo sufro por ser un criminal, mi sufrimiento no es sufrimiento cristiano, es el sufrimiento de un criminal. Y sufrir como criminal es una vergüenza y sería hipocresía como cristianos, porque nosotros enseñamos que debemos obedecer las leyes del magistrado, las leyes del país. Debemos sujetarnos a las autoridades en la medida que nos gobiernan dentro de la moralidad que Dios ha establecido. Si los gobernantes nos mandan que pequemos, no vamos a obedecer, pero en todo lo lícito, en todo lo moral, vamos a obedecer. Entonces no debemos padecer por ser criminales, por el pecado, sino por la santidad. Si un policía te da una multa por manejar velozmente, no puedes decir, ay, estoy sufriendo por Cristo. No, you're a bad driver. Y Pedro ya mencionó 2 veces que es bueno sufrir por Cristo, pero no por ser un criminal. Dijo en 1 de Pedro 2, 19 al 20, porque esto es aceptable que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque, como contraste, ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados lo soportan? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Y también 1 de Pedro 3:17, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es entonces la tercera vez en esta epístola que Pedro ha dicho, como cristianos, debemos ser los ciudadanos más fieles y obedientes. Y el cristiano que sufre por ser criminal es un hipócrita y su sufrimiento no es sufrimiento cristiano, ni es participación en las aflicciones de Cristo. Me están persiguiendo porque soy cristiano. No, eres un criminal. Y los cristianos no deben ser los criminales. No debemos violar la ley del Estado. No debemos pensar de nosotros como mártires o mártiros. Mártiros. Mártires, gracias. Mártires cuando no lo somos. Esto pasó mucho, no quiero provocar esta bestia, pero esto pasó mucho durante COVID. Cuando pastores o iglesias que provocaron al gobierno y sufrieron las consecuencias, dijeron, ¡ay, somos perseguidos! Pero la verdad es que estaban quebrantando las leyes razonables para proteger a la gente. Ahora, ¿quién hizo qué y qué fue bueno y malo? No voy a decir. Pero sí había casos extremos en ambos lados de personas que pensaron de sí como mártires y no lo eran. Eran simplemente desobedientes.
No todo el sufrimiento que sufrimos es el sufrimiento cristiano, aunque seamos cristianos. No debemos padecer por el pecado, sino por la santidad. Y si sufrimos por el pecado, no debemos gloriarnos y gozarnos, debemos lamentarnos y arrepentirnos. La reacción al sufrimiento cristiano es gozarnos. La reacción al sufrimiento criminal es lamentarnos y arrepentirnos. Número 3. No se avergüencen, sino glorifiquen a Dios. No se avergüencen, sino glorifiquen a Dios. Suponiendo que estamos sirviendo a Dios fielmente y andando en la santidad, y suponiendo que nosotros somos perseguidos por esto, no debemos avergonzarnos. Al contrario, debemos glorificar a Dios. Leamos versículo 14 y 16. 14. Cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Es un honor sufrir por el nombre de Cristo. Los soldados tienen a veces sus medallas, tienen sus medallas que dicen que han servido con valentía y más. Y nosotros decimos, esto es un honor, es honorable, luchar para la patria. El cristiano que es injuriado, noten, en el nombre de Cristo, o versículo 16, que padece como cristiano. Nosotros no debemos avergonzarnos. ¡Ay, qué vergüenza! No, es un honor. Significa que el mundo nos reconoce como uno de Cristo. Uno que pertenece a Cristo, uno que sirve a Cristo. Hemos sido identificados por los demás como un cristiano. Y me encanta, esto debe recordarnos del significado precioso del nombre cristiano. Es un nombre antiguo que sus orígenes son por los que injuriaban a los cristianos, los de este Cristo judío, este Cristo muerto. Ustedes creen en un hombre muerto, el Cristo, cristianos. Y los cristianos toman este nombre y dicen, es una medalla para nosotros. Vamos a colgar esta medalla sobre los cuellos y mostrar a todos, cristiano, sí, cristiano. ¿Lo ves? Cristiano. Soy de Cristo. Y no tengo vergüenza, no me avergüenzo de tener el nombre cristiano. Y si me injurian en el nombre de Cristo, o si sufro por Cristo, no me avergüenzo, yo glorifico a Dios. ¿Por qué? La razón, porque somos bienaventurados. Lo mencioné en otro sermón, que Jesús pronunció una bienaventuranza, una bendición para los que sufren en su nombre. Bienaventurados sois. Cuando te vituperan y más, cuando somos injuriados. Y el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Cuando sufrimos en el nombre de Cristo, no debemos pensar, Dios me ha abandonado. Debemos pensar, Dios está conmigo. El Espíritu de Dios está conmigo y el mundo lo ve y no le gusta. El mundo ve el fruto del Espíritu en mi vida, que soy diferente por la gracia de Dios. Y la diferencia entre mis acciones y sus acciones, mi santidad y su pecado, provoca un choque. Y yo voy a glorificar a Dios que Él me ha considerado digno de sufrir en su nombre. Y que Él está conmigo, su Espíritu mora sobre mí. En el Antiguo Testamento, después del pecado, cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron al monte de Sinaí, y Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, etc. Y los israelitas abajo,
Ellos construyeron por Aarón el ídolo de oro y lo adoraron y todo eso. Después de todo esto, Dios dijo, ustedes pueden irse para Canaán, pero mi presencia no irá con ustedes. Y los israelitas todos lamentaron esta palabra de desastre, dice la palabra de Dios. Si Dios no va con nosotros, si su espíritu no está con nosotros, es un desastre. Y dijeron, no vamos a Canaán, oh Jehová, si tú no vendrás con nosotros. Así también, más o menos, hermanos, nosotros debemos pensar, Dios está conmigo. Su espíritu descansa sobre mí. Su espíritu reposa sobre nosotros. Entonces glorifico a Dios cuando sufro en el nombre de Cristo. Oh, ¿no quieres trabajar el domingo? Todos los demás trabajan el domingo. ¿Por qué no tú? Porque yo voy a estar en la iglesia. Ay, ¿quién eres? ¿Qué piensas? ¿Eres mejor que los demás? ¿Eres mejor que nosotros? No soy mejor que nadie, pero sirvo al Señor y esto es el día del Señor y voy a estar en la casa del Señor. Humildemente nosotros nos mantenemos leales al Señor y obedientes, y si sufrimos porque somos cristianos, en el nombre del Señor, nosotros nos gozamos privadamente, no a la cara del otro, y glorificamos a Dios que Él nos ha escogido para sufrir en el nombre de Cristo. No se sorprendan, sino gócense. No se avergüencen, sino glorifiquen a Dios. Si tú puedes estar con los incrédulos y ellos se sienten completamente libres para vivir como quieren y actuar como quieren, hay un problema. Debe haber un efecto o un efecto de nuestra santidad a la vida de otros, que ellos no se sienten cómodos entregándose al pecado en nuestra presencia porque nosotros no vamos a participar. A veces en una reunión de la familia, los tíos o los amigos o los primos y otros, ellos quieren emborracharse o algo. Y nosotros debemos decir, no hagan esto y no voy a hacer esto. Si ellos se sienten libres para decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa en tu presencia, esto debe provocar preguntas a veces acerca de nuestro testimonio. Porque Pedro dice que el mundo debe vernos como diferentes y que provoca que nos injurien en el nombre de Cristo. Y no quiero decir que queremos provocar que otras personas nos injurien, pero sí quiero decir que ellos deben vernos como diferentes, como separados del pecado. Y nosotros debemos glorificar a Dios si nos injurian por eso. Número 4. Obedezcan el Evangelio. Obedezcan el Evangelio. Versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Y versículo 18 es una cita de Proverbios. Si es posible desobedecer al Evangelio, entonces uno debe obedecer al Evangelio. Por eso, punto 4 es, obedezcan el Evangelio. Vemos que en esta vida, antes del regreso de Jesucristo, Dios está limpiando su casa
purificando su casa. Los sufrimientos y las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas, las diversas pruebas, son fuegos que nos purifican y nos preparan para la gloria. El juicio de Dios sobre su iglesia es entonces una disciplina, es decir, para sus discípulos. Es el entrenamiento. 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 Nos está entrenando. El juicio de Dios sobre su iglesia es para entrenarnos, para disciplinarnos, para formarnos y purificarnos. Y su juicio es las diversas pruebas que permite en nuestras vidas. El fuego que arde entre nosotros, y si pasamos por este fuego, nos purifica. Si las naciones es decir, los incrédulos, los no creyentes, ven que Dios está purificando su iglesia con diversas pruebas en esta vida, ellos deben aprender por comparación que Dios derramará otro tipo de juicio mucho peor sobre ellos. El juicio de Dios contra los impíos, contra los no creyentes, será infinitamente peor que su juicio de disciplina sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos juzga ahora como preparación para el juicio del fin, en que nosotros seremos vindicados, porque nuestros pecados son perdonados en la sangre de Jesucristo y nuestras buenas obras son galardonadas por Dios en el día final. Pero si Dios no te disciplina y no te purifica en esta vida para aquel juicio final, entonces tú te vas al juicio final solo, sin preparación, sin haber sido juzgado antes. Y todo el juicio de Dios entonces será derramado sobre ti sin el perdón del Señor Jesucristo, sin cualquier obra buena para ser galardonada, y sufrirás un juicio infinitamente peor. Como dice la razón en el bosquejo, en el boletín, porque el juicio de Dios a los incrédulos en el futuro será una purificación distinta e infinitamente peor de la purificación que Dios usa para disciplinar a su pueblo en el presente. La purificación, el juicio purificador en el futuro separará a los impíos completamente de los santos. Ahora Dios está separando la impiedad de los santos, nuestro pecado, pero en el futuro Dios separará a los impíos de los santos. Ellos no serán purificados de sus pecados, ellos mismos serán purificados y enviados al lago de fuego. Nosotros pasamos por un fuego, nosotros los creyentes pasamos por un fuego por ahora que nos purifica y nos prepara, y eso es todo, ya no más. Ellos, sin ser purificados en esta vida, sin el perdón del Señor Jesucristo, entrarán en un fuego que arde para siempre. ¿Por qué? Porque no obedecieron el Evangelio. Porque no obedecieron el Evangelio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? ¿Cuál será su fin? ¿O cómo será el fin? Preguntas que Pedro no provee la respuesta porque es obvio. ¿Cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? No nos da la respuesta. Se debe entender que perecerán eternamente, que sufrirán el fuego eterno los que no obedecen al Evangelio. Frecuentemente en las iglesias nosotros decimos, frecuentemente proponemos el Evangelio.
decimos, cree en el Señor Jesucristo. Esto no es una negociación. Por favor, quiero que creas. Es un mandamiento de Dios. Entonces, no creer es descreer. No hay neutralidad. Pues no sé, no estoy seguro. Estoy investigando. Yo soy agnóstico. Simplemente no sé. No quiero rechazar a Dios, ni quiero abrazar a Dios. No abrazar a Dios es rechazar a Dios. No creer no es ser neutro, es oponerse completamente a Dios. Porque Dios ha dicho, Jesucristo es mi Hijo, es Dios en la carne, Él murió en la cruz, Él resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad y vendrá una vez más para juzgar a todos los hombres. Y la persona que dice, no estoy seguro, está diciendo, esto no es la verdad, no lo creo. Jesús no es Dios, no murió en la cruz, no resucitó de los muertos, no ascendió al cielo, no se sentó a la diestra del Padre, ni vendrá porque no existe. Es una fábula de los cristianos, es un mito. Así como todas las demás religiones del mundo, el cristianismo es otro tipo porque los hombres quieren controlar a los hombres y usan la religión para hacerlo. Y los pastores quieren enriquecerse con los diezmos del pueblo y mira, ellos viven de nuestra fe. Es un sistema de los hombres de abuso y no voy a participar en esto. Esto es el fuego que arde entre nosotros y nos tienta a abandonar a Cristo. Pero hay corrupción en la iglesia, hay abuso en la iglesia, hay división de doctrina en la iglesia. Muchas cosas, todos son excusas que evitan esto. Jesucristo es Dios. Y Él murió en la cruz y resucitó de los muertos y ascendió al Padre y vendrá para juzgarnos a todos nosotros. ¿Lo crees o no? El que cree será bautizado para seguir los pasos de Cristo, entrar en la muerte, salir de la muerte en el Señor Jesucristo y unirse con su iglesia en este peregrinaje hasta Canaán. Obedezcan el Evangelio. Hay dos fines en estos versículos. 1 de Pedro 1, 8 al 9 dice, en Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Y otro fin en nuestro texto, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen? Unos creen. ¿Y cuál es el fin de su fe? La salvación. Otros no creen o desobedecen el Evangelio. ¿Cómo será su fin? ¿Cómo será su fin? Y el fin de los que no creen será aún peor para los que han oído sermones y sermones y sermones y sermones, que han conocido el Evangelio, que han sido mandados directamente a creer en el Señor Jesucristo y aún así han rechazado al Dios glorioso y su Evangelio. ¿Cómo será el fin? Pero yo no sabía, pero nadie me dijo. No hay excusa. Obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. En Él creen. Aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso, porque así obtenemos el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras vidas. Para los creyentes, el fin es la vida. Para los no creyentes, el fin es la muerte eterna. Número 5, por último. Encomienden sus almas a Dios
por perseverar en fe y obediencia. La conclusión se encuentra en versículo 19 y dice, por eso, recordando los versículos 12 al 18, con todo este argumento, por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien, sabiendo que participamos de las aflicciones de Cristo, sabiendo que participaremos entonces en la gloria de Cristo, sabiendo que es honorable sufrir por Cristo, sabiendo que Dios nos bendice y está presente con nosotros, entonces los que sufren según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Pero ¿qué significa encomendar el alma al fiel Creador? Significa que nosotros perseveramos en fe y obediencia. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas son para Dios o son de Dios y no las sabemos. Pero las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para ponerlas en práctica, para hacerlas. Entonces nuestro deber es perseverar en fe y obediencia, confiando que el Señor nos bendecirá en este camino para preservarnos hasta la gloria. Encomienden sus almas al fiel Creador, ¿cómo? Haciendo el bien. Hagan el bien, aun si sufres. Vivan una vida santa, aun si padeces aflicciones y persecución como consecuencia. Anden en los pasos del Señor, aun si tu familia te rechaza. Sigan el ejemplo de Jesucristo, aun si el gobierno y tus paisanos y tus vecinos y tus amigos piensan que estás loco. Hagan el bien, aun si la familia no quiere reunirse en tu casa, porque allí no pueden emborracharse. Hermanos, en el tiempo de Pedro, bajo el emperador Nerón, la amenaza de la muerte fue mucho más fuerte contra ellos. Los cristianos estaban muriendo, siendo matados por ser cristianos. Nosotros no vivimos con las mismas amenazas, ¿verdad? Entonces, los ataques de Satanás para nosotros son más, no tanto con violencia, sino más con seducción. Las riquezas de nuestro país, la comodidad de nuestro país nos seduce. Y la presión de la cultura también nos seduce para estar cómodos en el pecado, estar cómodos en la inmoralidad. Entonces nosotros debemos perseverar en la fe y la obediencia, no tanto por estar dispuestos a morir por Cristo, aunque sí debemos estar dispuestos. Pero esto no es tanto la lucha que vamos a luchar. La lucha es mantenernos fieles bajo la seducción de Babilonia. La seducción de la cultura, la seducción de los alrededor que quieren persuadirnos a abandonar a Cristo, no con la espada, sino con las cosas más seductivas. Y debemos perseverar en fe y obediencia, encomendando nuestras almas a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Pedro nos da razones. Dice que Dios es un fiel creador. Es un fiel creador y sufrimos según su voluntad. Entonces Pedro habla de la fidelidad de Dios, porque dice un fiel creador. Su poder es un creador.
y su soberanía, la voluntad de Dios. ¿Cuáles aseguranzas me dan Dios? Cuando de un lado Dios me manda que yo ande fielmente, en fe y obediencia, aún bajo presión y seducción y amenazas y persecución. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque mi Dios, el único vivo y verdadero Dios, es fiel, es poderoso y soberano. Y es más poderoso que cualquier cosa creada. Y todas las cosas que no son Dios son cosas creadas. El diablo, una criatura. Los hombres, criaturas. No debemos temer entonces a los hombres ni a Satanás, sino a Dios y honrar a Dios con nuestras vidas, entregarnos a Él. ¿Puede Dios preservar nuestras almas? Aún en el caso de los cristianos que murieron bajo el emperador Nerón, Dios está diciendo, aún si el emperador Nerón mata tu cuerpo, ustedes han encomendado sus almas a mí, y yo soy fiel y fuerte y soberano para preservar sus almas y trasladarlas al cielo. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Hermanos, encomienden sus almas a Dios y perseveren en fe y obediencia, sea si la lucha es contra las amenazas de la violencia contra nosotros, o las seducciones y las persuasiones de un mundo de pecado. Amados, no se sorprendan por el fuego. Estos fuegos nos purifican, nos preparan para la gloria que Jesús ya ha ganado. Y si nosotros sufrimos por Cristo, debemos gozarnos, porque no es una vergüenza, es un honor. Y así glorificamos a Dios, quien está con nosotros. Y está con nosotros porque hemos obedecido el Evangelio. Hemos creído en el Señor Jesucristo y nuestros pecados nos son perdonados. Y así encomendamos nuestras almas a Dios y perseveramos en la fe y la obediencia hasta la muerte, porque Dios es fiel, poderoso y soberano. Amén. El Señor nos bendiga.